Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 8 de abril, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud, licenciada Taquía, estamos atentos a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Roberto Ortega, y buenas tardes también a cada uno de los amigos que se conectan a estas sesiones tan interesantes de telecapacitación desde la Red Nacional del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy bien, el día de hoy hemos invitado al doctor Edgar Matos Benavides. Él es un médico inmunólogo muy reconocido en nuestra institución. Específicamente pertenece al equipo del Centro de Referencia Nacional de Alergia, Asma e Inmunología. Pues también ostenta un cargo muy importante, vale mencionarlo. Él es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología en el capítulo bolivariano. Entonces tenemos a una eminencia en este momento y espero que los amigos que estén conectados pues aprovechen esta exposición con las preguntas que vayan a resultar al final. Muy bien, doctor Matos, entonces el público le está esperando. Muy bien. Estimado doctor, muchas gracias por la invitación. Estimados oyentes, esta oportunidad vamos a conversar de un tema que probablemente lo hayamos escuchado en reiteradas oportunidades. Es cómo tendríamos que nosotros reconocer o cómo mejor tendríamos que diagnosticar a una enfermedad alérgica. Si ustedes ven la imagen, esta imagen es una imagen de un cuadro un poco oscuro, un cuadro bizarro, digamos, porque es así. Cuando antes hablábamos de alergia, era algo más utópico, o todos le echábamos la culpa a la alergia, porque no había herramientas que nos podían ayudar a poder demostrar que lo que estábamos hablando se podía concretizar. En el tiempo, esa imagen se fue haciendo mucho más clara. Esa imagen fue siendo mucho más transparente porque ya tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a poder hablar objetivamente de la alergia. Entonces, ya el término de alergia no es un término relativamente nuevo, es un término muy antiguo. Imagínense, ya en el año 1906 ya había una publicación de parte del doctor Pirquet acerca de alergia. En el tiempo, la alergia ha seguido algunos cambios o algunas nominaciones diferentes. Al momento, consideramos nosotros a la alergia como una reacción de hipersensibilidad alergeno específica que puede llevar a la aparición, ¿sí? A llevar a la aparición de varias enfermedades a través de distintos mecanismos inmunológicos. Entonces, ya cuando hablamos de alergia, tenemos que entender que es una enfermedad sistémica. No solamente la alergia va a abarcar a un cierto tipo de órganos, sino a un conjunto. Es por eso que cuando hablamos de alergia, tenemos que referirnos a la rinitis alérgica. Podemos hablar del asma bronquial, podríamos hablar inclusive de conjuntivitis, alergias alimentarias, dermatitis atópica, urticaria. Es decir, todas estas manifestaciones van englobadas en un solo término, la alergia. Entonces la alergia puede ser una enfermedad que tiene diferentes formas de poder presentarse. Para entender mejor qué componentes existen o qué componentes van a tener una acción importante en alergia, podemos hablar de lo siguiente, los alergenos. Estos alergenos, ¿cierto?, van a ser los iniciadores de poder, dar inicio a la cascada. Por ejemplo, estos iniciadores, llamados alergenos, podemos encontrar los pólenes, podemos encontrar algún tipo de alimentos, ácaros, algún tipo de medicamentos. Estos alergenos tienen que tener sí o sí un anticuerpo, pero este anticuerpo tiene que ser específico para cada alergeno. Este anticuerpo que vence la IgE es porque un alergeno ha estimulado a que se pueda formar esta inmunoglobulina E. Otro componente importante son los mastocitos, que son las células fundamentales que cuando se va a activar va a liberar la histamina.
Entonces, estos mastocitos, si bien es cierto, son células que las podemos encontrar en la piel, la podemos encontrar de repente en la sangre como basófilos, su función, ¿cuál va a ser? De cuando se activan, van a liberar la histamina y van a liberar otras sustancias como los leucotrienos y por ende habrá una inflamación. Entonces, estos cuadritos que estamos viendo acá es el resumen de cómo se va a producir una reacción alérgica. Hay muchos estudios o muchas formas de cómo englobar a la alergia. Primero, es la historia clínica. Uno tiene que preguntarse y repreguntar al paciente algunas condiciones. Por ejemplo, edad del paciente, si hay antecedentes familiares, si de repente el alergeno que estamos sospechando fue la primera vez o la segunda vez. Es decir, tenemos que hacer preguntas y repreguntas con relación a la posible causa de la inflamación. Una vez que hemos hecho la historia clínica, tenemos que demostrarlo. Y para demostrar tenemos dos herramientas fundamentales. Uno es la IgE específica, que es en sangre, y lo otro sería las pruebas cutáneas, como es el prick test. Los dos procedimientos van a demostrar lo que en la historia clínica yo estaba pensando. Y luego tenemos un tercer paso, que vendría a ser confirmar lo que no pude demostrar con las pruebas de prick test o el IgE específico, lo voy a confirmar. ¿Pero a través de qué? De pruebas de provocación. Al momento, las pruebas de provocación siguen siendo el gol estándar, porque me va a permitir demostrar, ¿no es cierto?, in vivo, perdón, la reacción de este alergeno en el organismo. Pero, como ustedes verán, que a veces las pruebas de provocación son un tanto invasivas, al momento ya contamos con una prueba que se llama el test de activación de basófilos, que es un procedimiento que no se hace in vivo, sino in vitro, y que puede semejar bastante, digamos, capacidad de sensibilidad las pruebas de provocación. Es decir, las pruebas de provocación, el gol estándar, pero al momento se torna como una alternativa el test de activación de los basófilos. Pues bien, empecemos hablando acerca de estas pruebas cutáneas o las pruebas IgE específicas. Ustedes habrán escuchado ya de referencias o han visto algún video acerca de los prick test. Los prick test son pruebas o procedimientos de la especialidad que consisten en colocar los alergenos, las gotas, en el antebrazo y introducir con una lanceta el alergeno debajo de la piel, para que de esa forma podamos evidenciar si hay o no una reacción de inflamación. O sea, veremos una pápula, una roncha. Ahora, aquí en el Hospital de Niño, hasta el año pasado, hasta el año, sí, hace un año y medio, hemos estado realizando el prick test, ¿no? Por un proyecto de investigación. Al momento no lo estamos haciendo. Sin embargo, en el Hospital de Niño ya no solamente hacíamos el prick test con las gotitas, sino utilizábamos estos procedimientos, que vendrían a ser unos dispositivos que lo que iban a hacer es, en una sola aplicación, podíamos colocar inclusive 6 alergenos a la vez, o 8 alergenos a la vez, dependiendo qué estemos utilizando. Eso nos facilitaba, porque en los pequeños a veces no colaboran porque se van moviendo, pero con esta aplicación podíamos colocar 8, 8, 16. Es lo más recomendable al momento. Ya tiene una ventaja, que este prick test tiene la facilidad de que una vez que hemos colocado en el antebrazo, podríamos escanearlo, como ustedes ven acá. Y de esa forma podríamos medir el área, que es lo más recomendable. Al momento, estimados colegas, ustedes cuando ven un prick test van a ver un diámetro o van a ver de repente un diámetro mayor o menor. Lo recomendable actualmente ya no tanto es el diámetro, sino las áreas. ¿Por qué? Porque las áreas me van a medirme toda la reacción del alergeno digamos, en el antebrazo. Podemos encontrar algunos pseudópodos largos que yo no podría medir si es un diámetro mayor o menor. Es por eso que las áreas son lo más recomendables. Usted ve acá las imágenes, ¿cierto? Son los procedimientos muy sencillos. Colocamos al paciente con una presión y luego vamos a escanear. Y al final vamos a tener un resultado, que estamos acá, donde ya estamos fijando el área, ¿no es cierto? El área total, que en referencia a la histamina que vemos acá,
lo comparamos, ¿no es cierto? La histamina siempre va a ser nuestro control positivo. Todo lo que salga histamina positiva quiere decir que la prueba está bien hecha. Pero si la histamina está negativa, podríamos pensar que el paciente a lo mejor consiguió o tomó algún tipo de antihistamínico, lo cual podría inhibir el desarrollo de la pápula. Las pruebas en sangre, ¿no es cierto? Las pruebas en sangre, los PIT también son importantes. Pero vean, antes de pasar a eso, miren ustedes estos resultados. Si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando, ¿no es cierto?, de una rinitis alérgica, y encima utilizamos un prick test y me sale positivo, miren en cuánto incrementa la posibilidad de mi diagnóstico, de un 97 a 99%, si es que usamos el prick test. Porque hay que entender que el prick test tiene digamos, una sensibilidad de un 80 a un 97%, en cambio una especificidad de un 70 a 95%. Si yo a eso le sumo la clínica, obtengo un buen diagnóstico, digamos, entre un 97 y 99%. La hija específica que estaba comentando, acá me voy a detener un poquito, porque tenemos que entender algo claro. Cuando hablamos de pruebas IgE específica, tenemos que hablar de pruebas que van a dar diagnóstico. ¿Está bien? No podemos hablar de pruebas que son de screening. Entonces, en el país todavía seguimos utilizando los famosos paneles de alergia, que son metodologías de Immunoblot. Estas metodologías de Immunoblot no son considerados al momento como una prueba de diagnóstico. Ya imagínense que en esta revista, que fue una estandarización europea del 2010 inclusive, ya no se hablaba nada de las pruebas que son Immunoblot, solamente se hablan de las pruebas que son validadas. ¿Y cuáles son? El ImmunoCAP y el ImmunoLAI. Es decir, si yo quiero diagnosticar a un paciente alguna condición de alergia, pues tengo que usar metodologías de tipo ImmunoCAP o de tipo ImmunoLAI, o el prick test. Acá estamos hablando de IgE específica, ImmunoCAP, ImmunoLAI. Doctor, ¿vale hacer el panel? No, no vale. Me orientará, me definirá, pero no me va a determinar. Porque justamente por el hecho de ser un Immunoblot hay muchos falsos positivos. Entonces, a veces tenemos resultados que el paciente, vamos acá, el Immunoblot, tiene una tira que ven acá ustedes, perdón, acá, una tirita que ven acá, ¿no? Donde ven unas bandas, ¿no es cierto? Y en esas bandas se ve como un precipitado. Es porque ha habido la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en estas bandas, no todo lo que me salga positivo es, porque podría ser una reacción cruzada. Y ustedes ven acá la sensibilidad y especificidad comparado de este prick test con del Immunoblot con el prick test es totalmente abismal, ¿no? 84 contra el 95%. El ImmunoLAI sí es una prueba recomendada por la Organización Mundial de Alergia. Es una prueba que usa una metodología de que usa una enzimo-inmunometría por quimioluminiscencia, que usa unas perlitas, donde va a estar adosados los anticuerpos. Esta metodología sí va bien. Y el ImmunoCAP, que es la metodología más recomendada, no solamente por la Organización Mundial de Alergia, sino recomendada por muchas organizaciones científicas a nivel mundial. Este ImmunoCAP, si bien es cierto, es una fluoroenzima inmunoensayo, tiene su razón en una copita. Como ven ahí ustedes, una copa. En esta copita es donde ustedes van a ver todas las reacciones antígeno-anticuerpo. Y como es una copa, la cantidad de avidez entre el antígeno y anticuerpo va a ser mayor. Es lo que se ha demostrado. Al momento, al ImmunoCAP como metodología se le considera, como diríamos, como el gol estándar al momento, en cuanto a lo que es IgE específica. Tiene ciertas ventajas y probablemente algunos inconvenientes. Las ventajas, que es un método automático, es un método de alta sensibilidad, tiene un coeficiente bajo de variación
y está adecuado para un control de la sensibilidad. Es decir, uno podría medir un resultado de ayer con un resultado de acá una semana y compararlo. Los inconvenientes es que se hace alergeno por alergeno, o sea, en una sola corrida, un solo alergeno. Y el volumen que va a necesitar de sangre pues, es aproximadamente 40 microlitros de sangre. Si lo comparamos con una prueba, cutánea, como es el prick test, hay ciertas diferencias. Ambas son muy sensibles, ¿cierto? Pero el Immunocap tiene una ventaja que es más específico. ¿Por qué? Porque ya de por sí es una metodología que tiene un control de calidad. Son reproducibles altamente en el Immunocap. En cambio, en el prick test no, porque el prick test mucho va a depender del operario, mucho va a depender del alergeno. Tiene una calibración, según la OMS, el Immunocap sí. En cambio, el prick test no, porque como le vuelvo a decir, no hay un control interno. Ahora que se está tratándose de mejorar de repente con lo que es el prick fill, en algo puede mejorar. Sin embargo, no llega a ser una calibración como recomienda lo que es la OMS. Esta es la sensibilidad del Immunocap, ¿no es cierto?, de 89-97% y una especificidad bastante alta de un 90-96%. Entonces, ya recapitulando, decíamos que tenemos primero una historia clínica que me va a hacer pensar si este paciente tiene o no tiene la condición. Segundo, lo que estoy pensando lo voy a tener que demostrar. ¿Cómo así? O uso un prick test o uso una prueba en sangre. Si es el prick test, en el antebrazo, los alergenos. Se recomienda que sea a partir de los 3 años. Se recomienda porque la piel ya a esa edad será un poco madura. En la sangre, usamos el Immunocap o el Immunolite, porque son pruebas específicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Estos paneles de alergia, que lo tenemos muchas veces en los hospitales, no deberíamos ya de usarlos, porque lejos de beneficiar al paciente, nos perjudica porque salen reacciones falsamente positivas o reacciones cruzadas. Ahora, la alergia va cada vez avanzando. Ya no solo queremos hablar ahora de alergenos, ahora queremos hablar ya de componentes. Es decir, los términos en alergia van avanzando. Ahora ya no hablamos que el paciente tiene alergia a la manzana o alergia a la mandarina. Ahora podríamos hablar de qué componente molecular está en esa manzana o en esa mandarina. Entonces, imagínense acá. Esto viene a ser una fuente alergénica. Vemos todo un fruto entero, pero si lo queremos ver molecularmente, vemos una gran cantidad de moléculas, ¿no es cierto? Y cada una de estas moléculas tiene una condición que podría estimular a una reacción alergénica. Pero, si se dan cuenta, en este gráfico no todos van a producir esa condición. Todo lo que es plomo, todo lo que está como opaco, son comunes en los demás y no van a tener la capacidad de producir un tipo de reacción alérgica. En cambio, los coloreados sí tienen una condición de ser inmunogénica. Entonces, estos componentes alergénicos pueden ser específicos y pueden ser reacciones cruzadas. Estos específicos, a su vez, van a tener una genuina fuente de sensibilización. En cambio, las reacciones cruzadas no, van a ser diferentes componentes. Y lo vamos a ver acá. Imagínense, estos son los componentes. Miren ustedes, nosotros vemos acá los extractos alergénicos, ¿no? Todo lo que sea de color azul es lo común en los 3 alergenos. Todo lo que sea de colores diferentes son los alergenos propios. Entonces, cada alergeno que es específico es el más importante. Entonces, ahora ya no hablamos de alergia a la leche. No. Ahora hablamos alergia a la proteína de leche. ¿Pero a qué? Alfa-lactoalbúmina, beta-lactoalbúmina, de repente a la caseína, ¿no? Igual en el huevo, ovomucoide. O sea, la idea es que estamos tratando de ser mucho más específicos molecularmente con el diagnóstico de alergia. Hay proteínas, ¿no es cierto?, que van a tener mucha semejanza.
Sin embargo, esa semejanza podría producir algún tipo de reacción cruzada. Por ejemplo, la tropomiosina es una proteína fijadora que va a estar en la parte muscular, ¿cierto? Y esta tropomiosina se puede encontrar en diferentes alergenos. Por ejemplo, en los crustáceos. Podemos encontrarlo en los ácaros. Podemos encontrarlo en algunos mariscos. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una prueba, un procedimiento, digamos, de prick test, ¿no es cierto? Cuando yo tengo determinado tropomiosina, en todo lo que tenga tropomiosina me dará una positividad. Es por eso que esas pruebas que hablábamos del inmunoblot, por ejemplo, son pruebas que no nos ayudan, porque donde exista la proteína va a dar positividad, e inclusive a algunos alergenos que nunca hemos tenido contacto. Entonces, en esta imagen que estamos viendo, ¿no?, que el DERP10, por ejemplo, lo podemos encontrar en los ácaros, de repente en los mariscos, de repente lo podemos encontrar en el camarón. Este es un caso clínico muy cortito para poder entender. Miren, tenemos a dos pacientitas, María y Teresa, que son en edad muy semejantes, 5 años. Tanto María como Teresa, desde los 7 meses han presentado eczemas en la piel, ¿no es cierto? A los 2 años, ¿no es cierto?, María presenta reacciones en la piel asociados a broncoespasmo y se le cataloga como una urticaria y asma. También Teresa hace lo mismo y la catalogamos como una urticaria y asma. Se hace una prueba de prick test al huevo, ¿no es cierto? Y miren ustedes, María me sale positivo y también Teresa me sale positiva. Hasta ahí, ¿yo qué diría? Que tanto María y tanto Teresa son pacientes que tienen un diagnóstico de alergia al huevo. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que yo recomendaría? Que eviten el huevo. Perfecto. Pasa el tiempo, ¿no es cierto? A los 5 años se le hace una IgE específica al huevo. ¿Está bien? Una IgE específica al huevo. Y miren ustedes, María trae 25 QI y Teresa 20 KU. Entonces, tanto María como Teresa son pacientes sensibilizadas al huevo, ya por IgE específica. Se hace una prueba de provocación y estamos viendo que María, ¿no es cierto?, cuando se provoca, no hay muchos síntomas, o sea, tolera el huevo. Pero en cambio Teresa tiene tos, tiene rinitis, tiene urticaria. Entonces, como que Teresa no lo tolera, se suspende la prueba y ahí nuestro diagnóstico cambiaría. Diríamos que María es tolerante al huevo, pero Teresa es alérgica al huevo. Entonces, hasta ahí todavía era un diagnóstico un poco no tan definido. Pasamos a explicar más o menos qué pasa con este huevo. El huevo, si ustedes lo ven ahí, es una gran mezcla, ¿no es cierto?, de diferentes alergenos, pero moleculares. Es decir, que ese huevo, miren, está rodeado de proteínas, ovomucoide, ovoalbúmina, ovotransferrina, lisozima. Y cada una de estas porciones o estas proteínas tiene una condición. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ya no vamos a buscar el huevo en total, vamos a buscar las especificidades de cada huevo. Es decir, GALD1, GALD2, GALD3, GALD4. Es decir, fracciones moleculares del componente del huevo. ¿Por qué? Porque sabemos que el ovomucoide tiene una condición. El ovomucoide es estable al calor y su digestión enzimática. Es decir, yo puedo calentar el huevo, ¿no es cierto? Y el ovomucoide está estable al calor y la digestión enzimática. Pero miren ustedes el resto. La ovoalbúmina es termolábil, es decir, que si yo caliento ese huevo, todo lo que sea ovoalbúmina va a desaparecer. La conoalbúmina es termolábil, o sea, a altas temperaturas, la conoalbúmina va a desaparecer. Pero ¿por qué será tan importante esto? Miren ustedes, habíamos hablado de que María y Teresa
hasta ahí tenían una condición muy semejante. Pero vean ustedes acá, se le hace una prueba específica contra ovomucoide, ¿no es cierto? El ovomucoide en María sale 0.4 y en Teresa sale 12. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que María puede consumir el huevo, definitivamente, pero sancochado. ¿Por qué? Porque decíamos que el ovomucoide era termoestable, ¿no es cierto? Si Teresa consumiría huevo, ¿habría algún tipo de reacción? Sí, porque miren ustedes, el ovomucoide salió 12. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Teresa, lo que está sensibilizada fundamentalmente es el ovomucoide. Y este ovomucoide, cuando se calienta, no va a alterarse. Entonces va a producir una reacción alérgica. En otras palabras, María, si es una paciente, perdón, María no es una paciente alérgica. María puede consumir huevo sancochado, pero en cambio Teresa, no. Teresa es una paciente alérgica al huevo, fundamentalmente al ovomucoide. Por lo tanto, tendría que evitar sí o sí el huevo, porque si no, se va a morirse. Entonces, vean ustedes cuán importante es poder determinar una fracción molecular para diferenciar el manejo de un paciente y otro paciente. Bien, ya llegando a la tercera parte, donde a pesar que tengamos herramientas, como es el prick test, como es la IgE específica, y no podemos demostrar, pues hay pruebas de provocación, hay pruebas que me van a confirmar. Las pruebas de provocación o exposición controlada existen al momento como pruebas de gol estándar, pero decíamos que también aparece al momento una prueba que se caracteriza por medir alguna fracción, digamos, proteica. O sea, una fracción a nivel de la superficie por citometría de flujo. Y eso se llama test de activación de los basófilos. Entonces, vean ustedes. Las pruebas de provocación consisten en poder administrar el alimento, el medicamento sospechoso, pero en dosis crecientes, de poco en poco, hasta lograr una tolerancia, una dosis que estamos buscando. Siempre estas pruebas de provocación lo tenemos que hacer en un ambiente que cuente con las condiciones necesarias. Por ejemplo, que tengan un coche de paro, que tengan todas las herramientas necesarias como para poder hacer procedimientos de intubación, ¿no? O coordinar siempre con emergencia o con UCI ante cualquier evento que podría pasar. La citometría de flujo, como les hablaba, se torna al momento como una herramienta muy importante, que va a consistir en poder medir fundamentalmente los basófilos, pero más específicamente un marcador que esté en la superficie. ¿Y para eso qué usamos? Usamos los basófilos. Estos basófilos, ¿no es cierto? Si usted ve acá en la superficie, esos basófilos, vemos que tenemos ahí algunos marcadores, como es el C203, el C63, el C300, en fin. Cada uno de esos marcadores, cuando están en reposo, están, digamos, inactivos. Pero cuando estos se activan, se van a mostrar, se van hacia la periferia, ¿no es cierto? Y esto se va a mostrar ¿cuándo? Cuando tiene que haber algo que los ha estimulado, que podría ser un medicamento o que podría ser un alimento. Entonces, en eso consiste el test de activación de basófilos. Consiste en poder estimular, ¿no es cierto? En poder estimular a este basófilo con un alergeno, que podría ser un medicamento. Frecuentemente lo hacemos más para medicamentos. Este medicamento estimula a este basófilo. Y este basófilo, ¿no es cierto?, como tenía internamente, digamos, a los marcadores, digamos, al C203, lo activa, digamos, y el C203, ¿qué hace? Es como que se muestra. Y cuando se muestra, permite ser captado por un haz, ¿no?, por una luz. Y esa luz, que es un láser, lo capta y lo cuantifica. Entonces, cada vez que yo tenga cuantificaciones por este láser, diré, ah,
Este paciente tiene la capacidad que sus basófilos se excitan rápidamente con el medicamento y son captados por el láser. Eso me permite determinar acá, como ven ustedes, este es un paciente que se le hizo un test de basófilos para el diclofenaco, ¿no es cierto? En la parte inferior, ustedes ven cómo es un control positivo y luego es un control negativo, pero vean ustedes la muestra. El diclofenaco no ha tenido la capacidad de poder estimularse a los basófilos. Por lo tanto, no se ve la cuantificación superior. Entonces, este paciente tiene una tolerancia al diclofenaco. Es decir, lo que este paciente pudo haber hecho en algún momento no iba con una IgE mediada. Podía ser una intolerancia. Pero en este momento vemos que ese paciente sí puede utilizar el medicamento del diclofenaco. Hay diferentes pruebas, diferentes estudios que han permitido determinar y evaluar tanto la sensibilidad y especificidad de esta prueba. Entonces, nosotros acá en el país también hemos hecho estudios, ¿no es cierto? Hemos tratado de estudiar los pacientes que estaban haciendo algún tipo de reacción adversa a los medicamentos, fundamentalmente al metamizol. En el 2013-2014 hicimos un estudio, ¿no es cierto?, donde enfrentamos a un grupo de pacientes, ¿cierto? Les hicimos test de basófilos, les hicimos intradermo y les hicimos prick test. En esta comparación, ¿no es cierto?, vimos que cuando hacíamos test de activación de basófilos, pues la sensibilidad era muy alta, ¿no? 75%. En cambio, el prick test era 25%. Y la especificidad en los tres era más del 80%. Pero ya veíamos que la sensibilidad era muy importante cuando lo utilizábamos como prueba de test de activación de basófilos. Seguimos mejorando, ya el año pasado hicimos otra publicación en una revista mexicana y vimos o notamos que al momento ya en el medio las pruebas de test de activación de basófilos son pruebas que están más a la vez al alcance de cada paciente y nos van a medir en forma mucho más, digamos, específica y menos invasiva la condición del paciente. Por lo tanto, las pruebas tanto de prick test o las pruebas de IgE específica son pruebas que no se deben separar, más bien se deben sumar, porque cuanto más herramientas nosotros tengamos, tendremos un mejor diagnóstico. Por lo tanto, como dice acá, las pruebas de screen prick test y la IgE deben considerarse como un complemento mutuo y no deben interpretarse de una forma intercambiable. Es decir, hay veces pensamos, no, hazle solamente un panel y ya no le hagas lo otro, o hazle tal cosa. De hecho, panel no debemos usar. O hacemos prick test, y si sale dudoso, aumentamos con una IgE específica. Y de esa forma tendremos un diagnóstico mucho más acertado. Bueno, este es el equipo del CERNAI, es un equipo multidisciplinario, como ustedes verán, es un equipo que tiene no solamente médicos, sino está formado también por tecnólogos médicos, biólogos, enfermeras, ¿no?, técnicos de enfermería, ¿no?, y que de alguna forma la misión del centro es poder dar un mejor diagnóstico a los pacientes para un buen tratamiento. Esperando que haya algún tipo de preguntas, con mucho gusto, doctor, quedo a su disposición. Muchísimas gracias y felicitaciones al doctor Edgar Matos Benavides, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden realizar sus consultas a través del canal de YouTube y de la aplicación de Zoom de este tema tan importante como son las alergias. ¿Qué tal, doctor Edgar Matos? Felicitarlos por esta excelente presentación y preguntarle con respecto a cómo encaramos al paciente alérgico. Es importante entonces quizás exámenes generales. Muy importante, nos había mencionado que era también una correcta anamnesis y enfocarla de acuerdo a los alergenos. ¿Cómo empezamos entonces a realizar el diagnóstico y cuáles son los exámenes que realizaríamos primero y con respecto a la interpretación de los resultados? Bien, doctor, como usted bien dice, ¿no?, lo más importante cuando estamos ante un paciente que estamos sospechando que es un paciente alérgico es la historia clínica. O sea, la historia clínica es tan importante y yo creo que es la piedra angular para poder empezar nuestro diagnóstico. En esa historia clínica uno tiene que abordar al paciente con preguntas y repreguntas.
Una vez que nosotros ya tenemos un poco claro cómo demostrar lo que estoy pensando, vamos a pasar a una segunda etapa que son los exámenes complementarios. Tenemos ahí el prick test. El prick test es un procedimiento que se hace en el antebrazo. Hablábamos que colocamos unos alergenos en el antebrazo y la presencia de la pápula o la roncha me dará una positividad. Ese prick test, como examen tal, tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Si nosotros tenemos algo de dudas, podríamos pasar a otro examen, que es la IgE específica. La IgE específica les recomendaba y decía que tendría que ser por metodologías validadas y recomendadas por la Organización Mundial de Alergia y la Organización Mundial de Salud. ¿Cuáles son? El ImmunoCAP y el ImmunoLive. Y las dos metodologías existen en el país, existen en el Perú. El panel de alergia, que muchas veces lo usamos, los desusamos, digamos, en forma, digamos, a diestra y siniestra, como se habla, no deberíamos de usarlo, porque el panel de alergia solamente nos da más complicaciones en cuanto a la interpretación del resultado. Porque ustedes verán que a veces tenemos un resultado con un pequeño que le sale sensible a la leche, a la flor, a la rosa, al jam, a muchas cosas. Pero como les explicaba, esa positividad no es porque él sí sea positivo, sino que es una reacción cruzada que no se está midiendo en ese momento y por lo tanto me da posibilidades falsas. Entonces, a veces, si eso llega a las manos de otro colega que no tiene la experiencia, ¿cierto? Lo más probable es que le suspenda todo. Suspenda trigo, suspenda cereales, suspenda todo lo que ha salido positivo, lo cual más bien iría en desmedro del paciente. Entonces, recomendamos primero historia clínica, un prick test y una IgE específica. Luego, recomendamos una evaluación por el especialista, porque él es el que le va a decirle esto sí podría ser o esto no podría ser. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Justo también teníamos una pregunta que nos decían, ¿el panel de alergia en qué caso sería útil? Usted nos ha mencionado que no se debe realizar, ¿verdad? Sí. Bueno, nos han preguntado. Sí, adelante. Si estamos de repente en un lugar pues, donde no haya, porque es cierto, ¿no? Que lamentablemente en el país todavía todo es centralizado y ImmunoCAP y ImmunoLive solamente existen en Lima, ¿no es cierto? Entonces, a veces en provincia no tenemos esas herramientas. Por lo tanto, podríamos de repente usarlo como un screening para poder orientarlos, pero no tomándolo como tal, o sea, no tomándolo como que lo que sale es, sino algo referencial para ver si hay alguna sensibilidad. De esa forma lo podríamos utilizar, pero como ya decíamos, lo más recomendable es no usar. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos habían preguntado también con respecto a la herencia. En este caso, ¿las alergias son hereditarias? ¿Cuáles pueden heredarse y cuáles no? Sí. Todo paciente que tiene mamá atópica o papá atópico, las posibilidades son mayores, ¿no? De que haga un cuadro de alergia. Ahora, si yo tengo mamá no alérgica, papá no alérgico, ¿yo podría hacer alergia? También, sí se ha visto. Se calcula que más o menos un 10% de pacientes o de niños que no tienen condición atópica pueden realizar o pueden, en ese momento pueden iniciar algún caso alérgico. Pero definitivamente la condición familiar es importante para una mayor predisposición en la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat, nos dicen con respecto a la alergia al huevo y las vacunas, si nos puede mencionar algo al respecto. A ver, hay que estar muy seguros de que sí estemos ante un paciente que está haciendo una alergia a la proteína del huevo. Muchas veces, como les explicaba, no siempre es alergia, sino es una reacción no alérgica o intolerancia. En los alimentos, muchas veces hablamos de dos términos, las que son IgE mediadas y las que son IgE no mediadas. Las IgE mediadas son alergias verdaderas. Son alergias que el paciente no podría usar ese alimento, porque si es que lo usa me puede hacer una anafilaxia. Pero las IgE no mediadas son pacientes que en el tiempo van a ir superándolo, van a ir tolerándolo. Entonces, lo más probable es que estos pacientes en algún momento usen el huevo sin ningún tipo de dificultad. A la pregunta que decía el oyente,
¿qué haría si yo tengo diagnosticado alergia al huevo? Primero, demostrar si es cierto. Ahora, las vacunas que utilizamos, si bien es cierto, están hechas no tanto en la condición del huevo, sino se usa como el embrión del pollo para hacer este tipo de vacunas. Ahí tenemos que sopesar beneficio con el riesgo. Por regla se dice que todo paciente que tenga un inmunocaf alto al huevo, sugeriríamos que de repente usar otro tipo de vacuna. Pero si no, se usa. O sea, no porque me haga una intolerancia al huevo, voy a tener que suspender una vacuna que tenga y que es importante para el pequeño. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos han preguntado también, ¿desde qué edad se puede hacer el prick test o el panel de alergia? A ver, el prick test recomendamos hacerlo a partir de los 3 años porque la piel todavía está inmadura, entonces a los 3 años ya tenemos una mayor maduración y la resolución va a ser mejor. El panel de alergia, como le decía, no es lo recomendable, sin embargo, si es en sangre, se puede hacer desde muy pequeños. Hay que cambiar el término panel de alergia por otra cosa, por inmunocap. Si es inmunocap, lo puede hacer de los 6 meses, ¿no? Pero, le vuelvo a decir, si hablamos de panel como tal, como es en sangre, no habría ninguna afectación. O sea, se puede hacer los 6 meses para tener una idea. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos han preguntado desde el Centro de Salud Progreso, ¿todos los hospitales tendrán especialidad de alergistas? Es para hacer las referencias. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la referencia? Acá en Lima, hospitales que cuenten con inmunólogos alergólogos, ahora ya somos más. Está en la Seguridad Social, está Rebagliati, Almenara. En el Ministerio de Salud está el hospital Cayetano Heredia, ahora ya tiene una colega, tiene el hospital militar, también tiene un servicio, hospital de policía, y obviamente el Centro de Referencia de Alergias y Inmunología del Centro Nacional de Salud del Niño, que es el centro, digamos, más grande, que tiene, no diría la mayor cantidad, sin embargo, tiene el área más manejada, más montada de herramientas para un mejor diagnóstico. Y la idea es que los pacientes podrían hacer una referencia al hospital o, como se ha estado haciéndose, a veces el paciente viene por cuenta propia, paga su consulta, se la atiende y posteriormente ya puede hacer sus trámites para ser manejado con una referencia. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Doctor, ¿cuáles son las principales alergias que hay en el Perú? A ver, las alergias más representativas son las respiratorias, ¿cierto? Y generalmente van entre un 20 a 30% aproximadamente. Es dependiendo la edad. Hay que entender que todo paciente que es alérgico siempre va a debutar con problemas en la piel, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ver cuando son pequeños van a ser dermatitis. Va a pasar el tiempo y este pequeño me hará problemas en la nariz. Entonces encontraremos la rinitis. Pasa el tiempo y me hace problemas en el pulmón. Encontramos el problema de asma. Es decir, un paciente alérgico desarrolla dermatitis, rinitis y un problema de asma. Aquí en Lima, lo que es más frecuente es rinitis y lo que es asma. En un lugar seco, como provincias, Huancayo, Ayacucho, por ejemplo, es piel y nariz. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Con respecto para realizar el diagnóstico de rinitis o alergia alimentaria, alergia a medicamentos, ¿se realizan los mismos medicamentos o se enfoca según la alergia el tipo de examen? Sí, si estamos hablando de alergias respiratorias, pues tenemos que medir aeroalergenos, es decir, ácaros, epitelios, hongos, polen, cucarachas. Si estamos buscando alergias alimentarias, buscamos los 8 alimentos fundamentales: leche, huevo, huevo clara, huevo yema, trigo, soya, maní, pescado. Son los 8 alimentos fundamentales que me podrían producir algún tipo de reacción alérgica. Pero hay que entender ahí que no todo lo que es roncha por ingesta va a ser alergia. Muchas veces son reacciones no alérgicas. Es por eso que es importante que siempre lo evalúe, en este caso, el médico alergólogo e inmunólogo. Ahora, ya cuando queremos hablar de alergias a medicamentos es diferente. En alergia a medicamentos ya no nos ayuda mucho las pruebas de prick test.
Ahí lo que tenemos que hacer son las pruebas de provocación al medicamento. Pero, como les comentaba, al momento surgen alternativas, porque nadie quiere provocar a veces al paciente, porque es someterlo nuevamente a una injuria. Entonces, a esto ahora se está montándose lo que es el test de activación de basófilos, que me permite medir in vitro, esa reacción IgE mediada. Entonces, alergias alimentarias, prick test. Alergias respiratorias, prick test. O IgE específica. Alergias a alimentos, medicamentos, sería provocación o si no, test de activación de basófilos. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos han preguntado también en el chat, dice, buenas tardes, doctor, ¿qué alimentos se deben evitar en niños que inician la alimentación complementaria? Ya, a ver, como regla, no tendríamos por qué evitar alimentos. Eso es como regla. Salvo que ya hayamos demostrado que hay alguna condición previa que me haga pensar eso. Se recomienda, por eso, que el huevo, por ejemplo, se podría recomendar a partir del año, al igual que el pescado. Se recomienda. Sin embargo, no es una regla, como le digo. O sea, como regla general nosotros no decimos esto deja de comer, no. Recomendamos, de todas formas, el huevo, el pescado, después del año. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos han preguntado con respecto al tratamiento. Nos dice, inmunoglobulina E aumentada, ¿es tratada con cloroquina aún? ¿Cuánto tiempo es recomendable? Y si podría hablarnos con respecto al tratamiento. Ya. Otra regla. La IgE total no vale tampoco. O sea, en alergias no nos ayuda, nos orienta. ¿Ya? A veces tenemos un paciente que tiene una IgE total, pongamos de 400. Y tengo un paciente que tiene una IgE total de 200. El de 400 es un paciente que no tiene sintomatología. Y el de 200 es un paciente que tiene estornudos, congestión. No porque tenga una IgE total alta, está complicado. O al revés. No porque ahora tenga IgE 400 y luego yo le hago en 6 meses otra prueba de IgE total y me salga 80, ya se curó. La IgE total está incrementado en diferentes patologías. Alergias, parasitosis, aspergilosis, algunas virosis. Es decir, hay muchas entidades que pueden incrementar la IgE. Por lo tanto, el incremento de IgE solita no nos ayuda. Nos podría orientar, pero no nos va a definir. Y el manejo, de repente, se refería a usar clorfenamina. En realidad, casi la clorfenamina nosotros no lo recomendamos mucho si son pequeñitos. Podríamos, en todo caso, utilizar antihistamínicos de segunda generación, como es levocetricina o desloratadina, ¿no? Dependiendo más o menos la edad del paciente y la sintomatología del paciente. Excelente, doctor, muchísimas gracias. ¿Y qué pacientes deben ser entonces referidos al alergista, al inmunólogo? A ver, todos los pacientes que hayan hecho alguna manifestación, como les explicaba, respiratoria, ¿no es cierto? Que hayan tenido estornudos frecuentes, congestión nasal, aquellos problemas que ya me han hecho un problema en la piel, ¿no es cierto? Una dermatitis, aquellos problemas que me han hecho un problema en el pulmón, son broncoespasmo, ese paciente es un paciente que tiene la marcha atópica. Por lo tanto, tendría que ser evaluado por la especialidad. Una vez que nosotros evaluamos al paciente, nosotros tendríamos que diagnosticar y luego plantear un tratamiento. El tratamiento actual ya no hablamos mucho de usar el antihistamínico, o usar el corticoide, no. Si ya queremos que el paciente no esté usando constantemente medicación, al momento se podría plantear usar la inmunoterapia específica, que consiste ya no en dar medicamentos, ya no en alejar del alergeno, sino más bien en acostumbrarlo al alergeno que salió positivo. Si yo tengo un paciente que es sensible, por ejemplo, al Teronissimus, ¿yo qué hago? Le alejo del Teronissimus y el paciente va a mejorar. Pero esto no lo puedo hacer toda una vida, porque cada vez que el paciente esté cerca al Teronissimus en otro lugar, hará la molestia. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de alejarlo, yo lo acostumbro al paciente? Le doy el Teronissimus poco a poco. Voy a hacer que el paciente haga una tolerancia inmunológica. Entonces, el paciente, cuando está cerca al Teronissimus, ya no va a hacer molestias, porque ya se acostumbró. Entonces, eso sería la mejor forma de poder manejar a un paciente con inmunoterapia específica, que es lo más recomendable. Lamentablemente, todavía en el Perú no tenemos
esto a disponibilidad de los pacientes en salud o en MINSA. Lo tenemos de forma particular o privada. Entonces, como que todavía no es de alcance de todos. Sin embargo, al momento debería ser la primera posibilidad para poder evitar cualquier riesgo de algún tipo de iatrogenia. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que vienen usando corticoides constantes, un mes, ¿no? Vienen pacientes todos con síndrome de Cushing. Esas cosas las podemos evitar si damos un tratamiento óptimo utilizando la inmunoterapia específica. Doctor, nos han preguntado también con respecto a los costos de estos test de prick test, de ImmunoCAP, ImmunoLite. ¿Qué costo tiene aproximadamente? Aproximadamente, el prick test aproximadamente, como les repito, aquí en el Hospital Niño ya no estamos haciendo, acá era gratuito, hicimos 1.300 pacientes gratuitos. Lamentablemente fue un proyecto y ya se acabó. Más o menos el costo fluctúa entre los 200 soles el prick test. El ImmunoCAP es una prueba mucho más específica que va a depender de buscar qué es lo que quiero encontrar. Por ejemplo, yo quiero Teronissimus, yo quiero Farinae, yo quiero Blomio. O sea, busco por especificidades. Más o menos está por ahí 150, 130 soles por cada alergeno. Entonces es mucho más caro. Es por eso que el ImmunoCAP lo usamos más ya para demostrar la duda que puede haber cuando hay el prick test. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado las vacunas contra la alergia al ácaro vía sublingual, ¿qué tan efectivas son? Ya, a ver, a veces hablamos de vacunas, pero el término adecuado sería inmunoterapia, porque la vacuna forma anticuerpos, y lo que estamos haciendo nosotros con inmunoterapia es buscar tolerancia. Sin embargo, a veces ya en el argot lo hacemos como igual, pero hay que decir que son cosas diferentes desde el punto de vista de la escritura. La inmunoterapia sublingual va muy bien, ¿ya? Siempre y cuando sea una inmunoterapia específica. Recalcamos, si yo tengo un alergeno, que es un Teronissimus, un Farinae, una Blomia, pues tendré que usar inmunoterapia específica para el Teronissimus, para el Farinae, para la Blomia. Si yo tengo un paciente que tiene sensibilidad al epitelio de perro y gato, tendré que usar epitelio de perro y gato. Es decir, cada tratamiento es específico. No hay que, me parece esto, le da esto, no. Antes se podía hacer, ahora ya no. En el Perú existe ya productos terminados, ¿no es cierto?, que se pueden usar sublingualmente, que va muy bien, dependiendo, como le voy a decir, el alergeno que ha salido sensibilizado. Se puede usar a partir de los 3 años hasta los 65 años. El tiempo de duración es de 2 a 3 años si es sublingual producto terminado. Hay que tener en cuenta que todos los productos que estamos utilizando, que se recomiendan, tienen que ser terminados. O sea, que ya vengan sellados. Porque la otra posibilidad es que sean productos que uno lo hace, el clínico, el médico, ilusiones, pero que no nos dan la garantía de lo que le estamos dando al paciente es. Entonces, al momento todavía en el Perú existe algunos colegas médicos y no médicos que usan ese tipo de manejos, lo cual no lo recomendamos. Muchísimas gracias, doctor. También nos han preguntado sobre cómo sería el tratamiento de la urticaria causa de alergia alimentaria. Hay que entender, claro, que la urticaria, el término urticaria no va con alergia, por si acaso. Urticaria es la respuesta del cuerpo ante diferentes estímulos, alimentos, medicamentos, contactantes y alergia también. Sin embargo, no es que yo soy alérgico y hago urticaria, no, es la respuesta del cuerpo. La urticaria generalmente se controla, no se cura. Y esta urticaria, dependiendo de las semanas o del tiempo, si pasa de 6 semanas, se llama urticaria crónica espontánea. Si no pasa, será una urticaria aguda. El manejo fundamentalmente es antihistamínicos y cremas hidratantes. Ya cuando el paciente tiene más de 12 años y la urticaria es constante y no está mejorando y tiene un WAS, el WAS es la escala de control de la urticaria. Si tiene un WAS más de 16, quiere decir que el paciente no está mejorando. En esos pacientes que ya tienen más de un año y no mejoran, una calidad de vida muy desmejorada, se podría plantear utilizar omalizumab, que es un medicamento que en este caso que es una antiinmunoglobulina E, que se puede usar subcutáneamente, que sí lo estamos usando en algunos pacientes. Aquí en el Hospital del Niño ya tenemos 1 o 2 pacientes que estamos usando omalizumab en urticarias crónicas espontáneas, pero más de 12 años. Si son menores de 12 años, su antihistamínico y su crema hidratante.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Edgar Matos Benavides. Quisiéramos pasarle a la licenciada Taquía si tiene algunas preguntas para el doctor. Adelante, licenciada, por favor. Tengo inquietud, doctor, según su experiencia en estos casos de alergias mixtas, ¿no? Varios sistemas, ¿cuál es el pronóstico que usted ha evaluado, ¿no? En el transcurrir del tratamiento? Ya, a ver, o sea, como regla, licenciada, las alergias no tendrían cura. O sea, las alergias la vamos a controlar. Ahora, esa palabra que no tendría cura sería siempre y cuando nosotros tenemos la condición de que hoy día puedo ser alergia a los ácaros, pero de repente me voy a Europa, me voy a España y encuentro al polen y desarrollo alergia al polen. Si nosotros nos quedemos en el país, yo usaría inmunoterapia específica, yo podría decir en cierta forma, si le pongo entre comillas, que ya me curé, entre comillas, al alergeno que me acostumbré. O sea, ya ese alergeno, teóricamente, ya no me va a hacerme tanta molestia, pero otro alergeno podría hacerme otra molestia. Entonces, la inmunoterapia, cuando hablamos de inmunoterapia específica, es el tratamiento ideal, entre comillas, de cura para el alergeno que nos está condicionando la molestia. Pero que le vamos a curar de alergia como tal, no, porque es nuestra condición. Así hemos nacido y así vamos a estar toda la vida. Muy bien. Así es. Sería oportuno, doctor Roberto, que en este momento el doctor nos amplíe una información en relación a su especialidad. Sí, justo conversábamos con la licenciada. Del día 7 al día 13 de abril es el Día Mundial de la Alergia, ¿no? Entonces, cada año se da un nombre al Día Mundial de la Alergia. Este año es de las alergias alimentarias. Entonces, ¿esto por qué? Porque cada año se trata de dar más énfasis en el mejor diagnóstico de estos pacientes. El año pasado fue de la dermatitis, ¿no? Y se empezó a trabajar mucho con prevención, con cremas hidratantes, ¿no? Este año es con alergias alimentarias, porque a veces, como decía el doctor, podemos confundir muchas cosas. Podemos confundir una alergia alimentaria como tal, de repente, de una simple intolerancia alimentaria. Entonces, la idea es llegar a un mejor diagnóstico para que el paciente se sienta beneficiado con la ingesta. Porque si es alérgico decimos, ya no comas tal cosa, le damos no todo. Y a veces no es tan cierto lo que sucede. Entonces, este año es así, se llama el año de del 7 al 13 es el año de las alergias alimentarias. Como Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología tenemos una gran cantidad de actividades. Justamente la semana pasada, el día viernes y sábado, hubo un evento en E-Salud, donde se tocó algunos temas que se va a abordar. Acá mismo haremos la próxima semana una reunión acá en el aula que tenemos, hablando justamente de las alergias alimentarias para los colegas, y de esta forma nos podamos nosotros ir empapando más en estos términos que a veces podemos confundir, ¿no? Pero como especialidad somos muy jóvenes, ¿ya? Una especialidad bastante jóvenes, para entender que en el Perú solamente existe aproximadamente entre unos 35 colegas inmunoalergólogos, pero que tratamos de trabajar en lo más que podamos. La tendencia es que los colegas hay en más hospitales, o sea, que no solamente estén en Lima, sino también estén en provincia, que es lo que más quisiéramos. Por supuesto. Y con esta información, entonces, agradecemos la excelente exposición al doctor Edgar Matos y cedemos las últimas palabras a usted, doctor Roberto. Muchísimas gracias, licenciada Taquía. Doctor Matos, con respecto, ¿hay una forma de prevenir las alergias? La forma de prevenir las alergias sería primero sabiendo a qué soy alérgico. Entonces yo podría evitar, ¿no? Si yo soy un paciente alérgico al ácaro, tendría que evitar todo lo que me acumule polvo, todo lo que me acumule, digamos, ropas acumuladas. De esa forma podríamos evitar. Se dice que por más que uno evite en su habitación todo, solamente la mejor es entre un 8 al 10%. Imagínense, o sea, podemos cambiar de colchón, podemos usar deshumedecedores, hacer todo, la mejora no es tan grandiosa. 8 a 10%, eso ya se ha calculado, porque haremos una limpieza en la habitación, pero el pequeño o el paciente no solo está en la habitación, está en otros lugares donde tiene contacto con el alergeno. Se ha hablado también, que en el caso de las dermatitis, frecuentemente las atópicas, ¿no? Una forma de evitar, hay algunas recomendaciones, ¿no? Que a las gestantes, a las mamás gestantes, ¿no es cierto?, se les puede dar probióticos,
y eso haría, no que no tenga la enfermedad, sino que de repente la intensidad, ¿no?, en el pequeño sea menor en cuanto a lo que es la demencia atópica. Es una recomendación de la UAU que es lo que ha hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Edgar Matos Benavides. ¿Y algunas recomendaciones finales para todos los que nos están viendo desde la atención primaria? Bueno, yo recomendarles que acá en el Hospital del Niño tenemos un área del centro de referencia de alergia y inmunología, con las puertas abiertas a todos los colegas, a todos los licenciados, a todos los técnicos o público en general, a venir. Acá tenemos la atención, por ahora es de 8 a 1, siempre ha sido de 8 a 8, pero por estos tiempos estamos solamente en un solo turno, pero la intención es que de acá de repente un par de meses hagamos todo el día. Y bienvenidos a todos los que ustedes quieran, a cualquier duda que tenga o a cualquier paciente que venga, para poder resolver algún tipo de problemas que le podemos ayudar. Muchísimas gracias, doctor Edgar Matos. Felicitaciones, un honor tenerlo con nosotros. Lo esperamos próximamente en otras telecapacitaciones. Y también muchísimas gracias a la licenciada Taquilla y a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y el Ministerio de Salud. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.